plástico salva vidas puede sonar sorprendente para muchos. Ese equipo me arregló la vida y tiene plástico. No hay muchas más alternativas al plástico en el sector de la salud. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Si lo usas bien, todo bien. Hoy vamos a hablar de un tema que toca fibras, porque vamos a hablar de un tema que la gente a veces no conoce muy a fondo, que son los plásticos en el sector salud. Hoy nos acompaña Mauricio Silva. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido de acompañarlos acá para poder hablar de este tema tan apasionante. Y como siempre, Daniel Michel, nuestro presidente. Muchas gracias. Qué bueno tener esta conversación hoy em, en un tema pues que es obviamente de inmensa relevancia para todos, que es la salud y que parte de algo sobre lo cual de pronto hay algo de desconocimiento, y es cuáles son los elementos que vemos todos los días bueno, ojalá no todos los días, salvo si uno es un médico o una enfermera, pero que vemos cuando vamos Un centro de a salud. un centro de salud, a una sala de cirugías, cuando estamos en Claro, urgencias y demás, y tal vez no nos percatamos que son hechos con materiales plásticos. Ahora seguramente muchos están pensando, pues tienes razón, eso parece plástico, pero seguramente en un principio muchos no pensaban que el plástico estuviera tan presente en la En este salud. Y es sector. que si uno se sienta en una sala de cirugía o en una sala, en un consultorio, en urgencias, y uno empieza a analizar y empieza a ver un mundo de cosas que son en plástico, empezando por, y sin ir muy lejos, los por tapabocas, supuesto. que los tuvimos tan presentes En la pandemia. durante la pandemia, que son unas telas hechas con polipropileno, que es otro tipo de material, pero también es la vestimenta o la ropa quirúrgica que se utiliza en las salas de cirugía y en los hospitales. Pero mucho más allá de eso, pues el plástico, al ser un material impermeable, inocuo y que tiene ese tipo de características, pues es ideal para entornos en los cuales es tan importante precisamente mantener los espacios tan limpios. Y una de las aplicaciones o los materiales que más están presentes en el mundo de la salud dentro de las categorías de plástico es precisamente el PVC. Y cuando hablamos de PVC, pues creo que todos pensamos en el PVC utilizado en la construcción, Las ¿no? En la tuberías. tubería, en los perfiles de las ventanas y demás. Pero creo que muchos no conocemos o muchos no saben que el PVC está presente en tantas otras aplicaciones Efectivamente. y que tiene tal versatilidad, porque cuando uno analiza un producto dentro de la salud hecho con PVC y un tubo, son productos muy diferentes. Uno es rígido, resistente, fuerte, el otro tiene que Más cumplir ciertas moldeado. características. Entonces, Maurice, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre el PVC en general? Creo que muchos tal vez tampoco saben que Colombia tiene fabricación petroquímica de PVC y no es fácil tener fabricación petroquímica. De hecho, pues países en América Latina que tengan producciones o plantas petroquímico-plásticas son muy pocos, son dos, tres países, y plantas de PVC de esa magnitud y de esa importancia, pues menos. Entonces, conversemos un poco del Claro. PVC y vamos aterrizando en las aplicaciones en la salud. Sí, efectivamente, digamos, el PVC, lo más bonito del material es su versatilidad. Como tú bien lo dices, el PVC permite utilizarlo en una cantidad de aplicaciones que tú no te imaginas y tan diferentes como tubería y como telas vinílicas, por ejemplo, como perfiles y como el sector de la salud, catéteres, bolsas de sangre, bolsas de suero. Entonces realmente lo lindo del PVC es su versatilidad y la forma como se deja utilizar en muchas, muchas aplicaciones. Y el sector médico es una de las principales. De hecho, se estima que el 30% de los productos plásticos en el sector médico son de PVC. Mm. Realmente es de los materiales que más se utilizan en el sector médico. Y nosotros en Colombia tenemos, como tú bien lo dices, la fortuna desde Orbia Polymer Solution Vestolit de tener una planta de producción. En Colombia tenemos alrededor de unas 530.000 toneladas de capacidad instalada y pues, como tú ya lo dices, somos líderes en Latinoamérica en la resina e incluso a nivel mundial también estamos liderando. Sí, incluso
es uno de los principales exportadores, El no año, solamente del sector plástico, sino de Colombia. sí, el año pasado las exportaciones estuvieron por encima de los 300 millones de dólares, más de 300.000 toneladas de producto exportado, pues, muchos destinos en Latinoamérica, pero también fuera de Latinoamérica. Mauricio, la frase el plástico salva vidas puede sonar sorprendente para muchos, ¿cierto? Mucha gente no puede como aterrizar a esa frase, pero cuéntanos o explícanos más bien cuál es la importancia del plástico en el sector salud, por qué es importante este material. Mira, es una gran pregunta, es una gran oportunidad para darle su lugar al material dentro de este sector. El plástico tiene la posibilidad de ser utilizado como en tres o cuatro líneas principales dentro de lo que tiene que ver el sector de la salud. Desde la infraestructura, y en la infraestructura tú ves pisos, ves los marcos de ventanas, ves las telas vinílicas para las camillas, pero también en la línea desechable, jeringas, tapabocas, los tubings para los equipos médicos. En los propios equipos médicos sería la tercera línea de producto, donde pues facilita el peso, lo reduce el peso de los equipos, facilita su transporte. De hecho, una de las cosas más importantes del plástico en el sector médico tiene que ver con el tema económico, porque al final eh, hace más asequible muchos elementos que de otra forma serían más costosos, serían más difíciles de fabricar en masa. Ahora para la pandemia, eh, el plástico como que permitió el desarrollo rápido de esas soluciones que se necesitaron inmediatamente, como los tapabocas, como las jeringas, como los kits para hacer las pruebas PCR. Tú veías y todo eso, pues Era no plástico, solamente empacado, sino también era propio plástico. de plástico. Otra de las líneas que también está el plástico en el mundo de la medicina es en el tema de empaques. El empaque para medicamentos, pues gran parte Mm. son plásticos, el polietileno, el PVC específicamente los blisters, por ejemplo. Claro, claro. Y tocas ahí un elemento que me parece que es interesante y entrando un poco en polémica, tal vez de los asuntos, digamos que más cuestionables o sobre el cual hay más debate en términos ambientales en el plástico es los plásticos de corto uso, llamémoslo desechables, aunque sea un término, digamos que pareciera despectivo y demás, Sí. pero en la salud es un término que también salva vidas, Claro, ¿no? Entonces, si uno analiza cuál podría ser un sustituto de los productos que hoy se utilizan en la salud de plástico y analiza ese sustituto, pues se da cuenta que ese sustituto seguramente representaría un riesgo sobre la salud de las personas. Es el caso, por ejemplo, de las jeringas. Antes las jeringas eran reutilizadas de vidrio y eso pues obviamente significaba pues un riesgo en la propagación de las peor. enfermedades. En los Claro, hospitales utilizan elementos desechables que deben ser desechables, no porque simplemente sea un uso irresponsable, sino que deben ser desechables. Entonces creo que ahí, digamos que el plástico, en particular el PVC también, ofrecen esa alternativa inocua que permite precisamente que el producto siempre esté limpio. Y ya hablaremos un poco de esa circularidad que también es tan sí, importante. sí, de hecho, digamos, el ser de un solo uso, que pareciera, pudiera ser un atributo negativo, en realidad, en la industria médica es un atributo positivo. Casi necesario. Imagínate tú una jeringa que se tenga que volver a utilizar, o imagínate unos guantes en un examen que se Es tenga que impensable. utilizar. Entonces, el riesgo de contaminación cruzada para los prestadores de salud, pero también para los pacientes, pues se incrementa si estos productos tuvieran que ser reutilizados. Eh, por supuesto, hay que trabajar también en darle solución a la circularidad de estos desechos y al buen aprovechamiento de estos desechos. Y la industria ha venido trabajando en eso. Entonces, nosotros mismos tenemos un ejercicio de circularidad con productos después de ser utilizados en los hospitales. Ahorita podemos hablar un poquito de eso, el cual es muy interesante y le da una solución real a la disposición de los desechos hospitalarios. En Europa también el Vinyl Plus tiene un programa
para la disposición de elementos médicos después de ser usados en los hospitales. Entonces, es una gran enseñanza que per se un término no tiene que ser malo per se. Al final, es un atributo que dependiendo de su entorno, termina entregando un valor grandísimo, que es la protección de la salud. Quedémonos, yo creo que en ese tema, creo que puede haber bastante curiosidad frente a, bueno, ¿qué pasa con todos esos tapabocas, con todos esos guantes, con todas esas jeringas, con la ropa quirúrgica en los hospitales? Una vez se disponen y se están disponiendo todo el tiempo, pues por salud propia de, digamos que de la misma sociedad, ciudadanía. ¿Qué pasa en un hospital con una buena gestión de esos residuos peligrosos? Te voy a contar, Daniel, la experiencia que tenemos nosotros del programa que estamos adelantando. Se llama Vinilo en Movimiento. Entonces, el ciclo, te voy a explicar primero el ciclo y después de pronto entramos un poquito en detalle. Nosotros como productores de PVC vendemos la resina a un laboratorio. El laboratorio hace su compuesto y fabrica bolsas de suero. Esas bolsas de suero se venden a los hospitales, a los prestadores de salud. Nosotros hemos articulado con recicladores y con los hospitales que se haga una clasificación de las bolsas en la fuente. Los recicladores recogen las bolsas de los hospitales, obviamente bolsas de suero que no hayan estado en contacto con fluidos, eh, las reciclan, las limpian, las cortan, nos las venden a nosotros de nuevo, a una empresa también del grupo Orbia, y la empresa de compuestos la convierte en un compuesto para otra aplicación, que son desde chaquetas pues, para cables, tapetes para automóviles, tapetes de PVC para automóviles y suelas de zapatos. Entonces al final terminas dándole una circularidad completa al material y lo finalizas en aplicaciones que van a tener un uso por mucho tiempo. El tapete puede durar, no sé, 20, 30 años, el tapete de un carro. Sí. Los cables, las El chaquetas de los recubrimiento, cables, el güey. recubrimiento, Sí. también un montón de tiempo. Y lo mismo que las suelas de zapatos. Entonces realmente es un ejercicio muy bonito en el cual si tú articulas toda la cadena, porque mira cómo en este ejercicio estamos articulándonos el productor de la resina, el laboratorio, el El hospital, los recuperador, recicladores, o sea, todo el mundo toda la cadena. para poder darle una solución a esa disposición de esos materiales. Nosotros en los últimos 3 4 años que hemos trabajado, pues hemos reciclado un mundo, miles y Sí. miles y miles de bolsas, no solo en hospitales, sino también en pacientes en casa. En hospitales hoy en día tenemos alrededor de 100 hospitales que están incluidos dentro del programa y pacientes en casa hay alrededor como 800 pacientes en casa que están dentro del programa. Entonces realmente es una solución real y se pueden hacer soluciones reales a la circularidad y a la disposición de los elementos médicos después de su uso. Qué bueno que mencionas ese tema, Mauricio, porque muchas personas de pronto creen que, claro, lo que tú dices, son desechos peligrosos y de hecho tienen como una disposición diferente. Eso se lo dicen a uno siempre. Usted tiene que disponer su jeringa de esta forma, tiene que hacer esto así. Pero ver que esos mismos elementos que ya tuvieron contacto con una persona enferma, por ejemplo, pueden ser reutilizados en suelas de zapatos. O sea, eso ya está diciendo mucho de la industria y de cómo se está fortaleciendo para avanzar y recuperar materiales. Exactamente, la medida, digamos que la legislación lo permite porque hay unos Algunos desechos que se productos pueden sí, manejar y otros no, otros sí. no. Sí, claro. Por supuesto que los que se pueden manejar, hay oportunidad de darle circularidad y lo más importante es entre todos, articulándonos entre todos, no solamente los de la industria, sino incluso gente que está por fuera de la industria, como los hospitales. Yo creo que es un tema de voluntad, Sí. de querer hacerlo, de verle el valor agregado y de poderse poner de acuerdo. Incluso en el caso de los residuos peligrosos, pues que sí tienen que tener un tratamiento especial, pues ya hay casos de este tipo de residuos que se convierten nuevamente en la energía que utiliza el mismo hospital para su propio funcionamiento. Entonces se comete un residuo, ese sí no puede pasar a un reciclaje convencional, pero sí se hace un tipo de aprovechamiento que lo vuelve nuevamente en energía para, digamos que para el mismo hospital hay casos de ese estilo muy interesantes. Yo me quiero volver un poquito
al tema de la pandemia, porque creo que, como lo mencioné al inicio del capítulo, esto es algo que tocó fibras, pues a todos nos tocó de alguna manera el tema del COVID y ver cómo el plástico estuvo presente protegiéndonos y protegiendo al personal de la salud. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Bestolid, de lo que ustedes hacen, ¿cómo contribuyó el plástico a afrontar ese episodio que todos vivimos? Mira, yo creo que me has dado la oportunidad de hablar una hora de las soluciones en plástico que se vieron durante la pandemia. Las evidentes, el tapabocas, Sí, es la evidente, y la ropa desechable de los prestadores de salud, pero de ahí a los equipos médicos para respiración, por ejemplo. Les voy a contar una infidencia. Yo mismo soy usuario de un equipo médico porque tengo que dormir con un CPAP. Ese equipo me arregló la vida y tiene plástico. Entonces la mascarilla es de plástico, el tubo es de plástico, el equipo tiene partes plásticas que lo hacen portable, que lo hacen digamos, más fácil de manejar. Y, por ejemplo, en mi experiencia propia me ha cambiado la vida y el plástico hace parte de ese equipo que me cambió la vida. En la pandemia, pues principalmente tiene que ver con el tema de seguridad y de protección, de cómo esos elementos plásticos protegieron a los prestadores de salud, pero también a los pacientes de contaminación. Entonces, pues lo evidente, como te contaba, tapabocas, pero también las máscaras, que ustedes se acuerdan que en sí, una sí, sí. época a veces se ponía un casco con, Sí, 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 sí. con para, una... para Con no una- ponerse con- O las con- dos, o las tres, o sí. exactamente. En los hospitales, pues los pisos, digamos, si tú utilizas un piso de completamente lámina y no que sea Sí, sí. particulado, Sin por decirlo así, cavidades de alguna manera, sí. exactamente facilita la limpieza, evita que se concentre como sitios donde puede haber crecimiento de microorganismos. Facilitaba también la limpieza de las camillas cuando venía un enfermo, porque si tú tienes una tela vinílica, pues la puedes limpiar mucho más fácil que es una tela Claro, que sea de una tela que de pronto absorbe un tema de esos. Entonces, realmente la pandemia creo que fue una situación en la cual nos dimos cuenta o hicimos evidente cómo el plástico tiene una función vital en la industria médica y cómo realmente salvó vidas. total, total. Y eso sin hablar de hospitales portables, por ejemplo, móviles, sí. móviles. Y cuando uno piensa un poco en el futuro de la salud, dentro de ese análisis de los productos que son hechos a partir de materiales plásticos, uno piensa, por ejemplo, en las prótesis. Claro. Hay una cantidad de otros elementos que de pronto no se le ocurren, pero todo lo que está pasando dentro de las nuevas tecnologías de la salud también está muy presente el plástico en sus diferentes tipos de materiales. Así es. Incluso, pues tú los puedes ver en temas tan complejos como válvulas, Mm. Mm, Productos que van dentro del cuerpo. dentro del- productos que van dentro del cuerpo. Y, digamos, por ejemplo, hablando un poco de las prótesis, las tecnologías de impresión 3D que pueden llevar a casi que personalizar las prótesis. Y realmente es algo que tú ves cómo le mejora la calidad de vida a una persona. Entonces, yo, digamos, me gusta mucho hablar de este tema porque creo que es una buena oportunidad, sobre todo en el sector médico, de poder resaltar los beneficios de un material tan versátil como es el plástico y para el caso nuestro, particularmente el PVC. Total, totalmente. Ustedes como Bestolid, ¿cómo se están entrando en ese tema de la innovación? ¿Qué hacen ustedes desde Bestolid para estar a la vanguardia como de todos los cambios que ha tenido? Obviamente el plástico tiene que tener cierto tema de sostenibilidad, de cambios, todo lo que ha pasado pues últimamente. ¿Qué han hecho ustedes o qué están haciendo ustedes para Digamos esos que cambios? nosotros como proveedores de materia prima, nuestro principal objetivo es ofrecer los mejores materiales a nuestros clientes para que sus procesos sean los más fáciles y produzcan el menor desperdicio y pues ayuden también, digamos, desde esa parte de la sostenibilidad. Básicamente tratamos de desarrollar resinas que cumplan absolutamente con todas las regulaciones
aplicables a los productos finales, o sea, a las aplicaciones de nuestros clientes. Y también las regulaciones pues, que los propios gobiernos colocan. Por ejemplo, en Europa, pues todo el tema del REACH, todas esas regulaciones que cada uno de los países y cada vez vemos más regulación, no solo sobre el plástico, en general, vemos más regulaciones para que productos entren de un país a otro, fronteras a otra, lo que llamaría barreras no arancelarias. Entonces, todos los productos que desarrollamos siempre los pensamos en que puedan y cumplan con todas las regulaciones aplicables al producto. Incluso el PVC tiene esa característica importante de, digamos que sea un incendio y demás, de no propagar la llama. Hay una cantidad de Exactamente. características, no solamente en la calidad de la versatilidad de lo que puede desarrollar el material, sino también en cumplir ciertos estándares de seguridad y técnicos. Y también es un material que tiene un impacto en cuanto a su huella de carbono bajo. Exactamente, eso básicamente porque la molécula de PVC, digamos, es más o menos Es mitad primitivita, sí, cloro, sí. mitad de etileno. Entonces ahí hay una huella de carbono menor porque, digamos, no es 100% etileno Mm, o derivado sí, de, de petroquímica, de sino petroquímicos, sí, sí tiene. no es 50-50, pero Pero sí es es como casi, mitad, sí, correcto. exactamente. Mauricio, ¿cuál es el verdadero valor del plástico dentro del sector de la salud? Yo te diría que son tres cosas podría resaltar. Uno, obviamente desde el punto de vista económico, hace más asequible algunos elementos médicos para las personas, o sea, abarata. El segundo, la posibilidad de ser biocompatible y de poderse esterilizar. Entonces, muchos de los plásticos pasan por procesos de autoclave o otras tecnologías de, de, de este tipo que permiten que los elementos estén realmente protegidos para ser usados sin que los pacientes tengan riesgo de contaminación cruzada. Y tercero, yo diría que mejora la vida de los pacientes en los equipos médicos. Los hace, en el caso, les contaba el caso mío, pero los hace portables, por ejemplo. Claro. Aligera el peso de los equipos. Y pues eso para alguien que tiene que andar con un equipo todo el día o que tiene que transportarlo cuando se mueve, pues mejora la calidad de vida al final. Total, total. Pero le sumaría el tema de la protección, ¿no? De la protección de los prestadores y la protección de los De pacientes. los usuarios, claro. Mm. Pues yo creo que uno de los retos eh, más grandes que tiene la humanidad hacia adelante es un poco ese envejecimiento de la población, y de eso pues se deriva una gran cantidad de necesidades que ya se están dando y cada vez se van a dar más en los frentes de la salud, y todas esas innovaciones le están dando mayor acceso a poblaciones más apartadas por ser productos pues que pueden llegar a unas condiciones óptimas, son livianos además, y económicamente pues tienen ciertas ventajas frente a otras alternativas que creo que esto también es algo interesante. No hay muchas más alternativas al plástico en el sector de la salud. En otras categorías o segmentos del mercado uno puede decir pues, el plástico, pero también puede ser de otro material. Y lo hemos dicho en Otros otros episodios. podcasts, cada material tiene una ventaja, una Sí, desventaja. Lo importante es pues tener las opciones, pero en la salud prácticamente no hay alternativas al plástico, o por lo menos las hay muy pocas, desde el empaque, Sí, son la ropa, limitadas. la bolsa de sangre, la bolsa de suero, eh, casi que tiene que ser de plástico sí, por sus características, ¿no? sí, al final, digamos, es un balance de lo que ofrece el material y al costo que lo ofrece. Mm, Es un balance del beneficio que obtienes del material y lo que y el costo que tienes que pagar por él. Y en ese campo, yo diría que el plástico, digamos, tiene unas ventajas sustanciales. Sustanciales. Por supuesto, digamos, tenemos que trabajar y la industria ha hecho muchos esfuerzos y sigue haciendo esfuerzos en el tema de la circularidad, por sí, ejemplo, en los temas
de los elementos de un solo uso, pero es un tema que se viene trabajando y que se viene solucionando. Entonces, realmente es algo que ya estamos chequeando, por Sí, decirlo así, ¿no? sí. Y un poco dándole un cierre a la conversación, em, ¿qué desafíos ves hacia el futuro? ¿Cómo ves el futuro del PVC en el sector de la salud y en general? ¿Cuáles son como algunos temas que quisiera resaltar? Como, mire, vamos para allá, estamos desarrollando esto, nos preocupa esto, hay que mejorar esto, como unos mensajes finales. Mira, cuando tú ves la evolución o las proyecciones de crecimiento de la demanda de PVC hacia el futuro, los números siguen siendo buenos. Y siguen siendo buenos porque el PVC está muy dirigido a unos sectores que están jalados por megatendencias. Te voy a poner unos ejemplos. El crecimiento de la población, Mm, el aumento de la densificación de las ciudades. sí, Obviamente el PVC está muy metido en el tema de construcción también. Entonces, en la medida en que haya más gente, se haya más necesidad de viviendas, pues va a haber crecimiento para el PVC. Lo que tú dices del envejecimiento de la población, eso es un hecho. Y obviamente, pues para nadie es un secreto que en la medida en que nosotros vamos envejeciendo, vamos a necesitar, pues, digamos que mayor atención médica. Ahí está el PVC, otro de los sectores en los cuales el PVC es fuerte. Entonces, realmente, digamos, el futuro y las megatendencias muestran que la demanda tiene potencial de seguir creciendo y va a seguir creciendo. Los retos los vamos a enfrentar, que siempre, digamos, en la industria es básicamente el tema de la circularidad, sí, pero para el PVC, digamos, la mayoría de las aplicaciones en las cuales participa el PVC son aplicaciones de mucho más largo plazo. Entonces, si tú ves en construcción, pues cuánto te dura una tubería. Uno no cambia la tubería sino cada 50 años, por claro. ejemplo. Los marcos de ventana, cada 50 años. Y en la industria médica, pues estamos trabajando en la solución de los temas de circularidad para los usos para un solo uso, pero para el desarrollo de los equipos, también creo que hay mucha oportunidad de crecimiento de reemplazo de algunas piezas en los equipos médicos por piezas de plásticos que permitan seguir esa dinámica de crecimiento del material en el largo plazo. Entonces, yo veo unas muy buenas perspectivas para el material que manejamos, que es el PVC, pero en general también para el plástico. Bueno, no, Mauricio, Daniel, una conversación muy interesante donde nos dimos cuenta que definitivamente los plásticos ayudan a salvar vidas todos los días, bien sea en dispositivos, en empaques, en elementos médicos, siempre están ahí presentes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por vernos, por escucharnos y los invitamos a ver un próximo episodio de Si lo usas bien, todo bien.